tenemos Trial and que, error. tenemos que adaptarnos, ¿no? A la tecnología, eso es indiscutible, ¿no? Pero bueno, ya estamos grabando, de todas maneras, yo no edito nada, por si acaso piensas que voy a editar algo, acá esto es como salga, ¿vale? Así que Dale. prepárate para que luego no me digas, hey, corta esa parte, así que piensa bien, piensa bien lo que vas a decir. Pero bueno, bienvenida ya oficialmente. Eh, Gracias. Tu nombre, o sea, vamos a presentarte porque en los podcasts anteriores las personas me dicen, pero ok, hablaron de muchas cosas muy interesantes, pero no sé quién es esa persona, dónde la puedo ir a ver. Entonces quiero comenzar así, ¿no? Los podcasts, haciendo la introducción oficial de la persona porque tú eres creadora de contenido en TikTok, por lo menos no sé si estás en otras plataformas, pero bueno, tú vas por el nombre de Jenny, ¿no? De Y eres Jenny. creadora de TikTok, haces muy buenos videos, muy, pero muy informativos, especialmente en temas de finanzas y todo este rollo. Y vamos a hablar de todo esto. Gracias. ¿Qué más haces aparte de TikTok? Porque de TikTok por lo menos nosotros no vivimos. Exacto, eso lo digo todo el tiempo. A mí me fascina cuando las personas comentan y dicen que nosotros somos millonarios gracias por TikTok. Pero no, en realidad la única plataforma que estoy usando en este momento es de TikTok. Antes tenía Instagram y también tenía Facebook, pero no posteaba muchas cosas ahí porque como tú sabes, ahí normalmente están muchas personas que te conocen de tu familia y entonces no quería hacer esa controversia en esas plataformas. Por eso eventualmente me abrí a la idea de TikTok. Creo que fue en el 2020 cuando primero empecé y después cerré la página y volví a abrirla. Mi nombre en TikTok es Aloha Jenny y la razón de Aloha es porque en mi mundo fantástico algún día pensé en retirarme en Hawái. O sea, es mi sueño. Entonces, por eso es el Aloha. Muy buena idea, la verdad. Me imagino que hayas estado allá en Hawái. Por cierto, yo estuve el año pasado allá con mi familia y la verdad me gustó muchísimo, ¿no? Es un lugar, es un paraíso prácticamente. Bueno, te Eh, cuento que no he ido. No he ido, pero mi hermana sí fue. Ha ido varias veces y ella me ha dicho, esto es de maravilla. Y siempre he dicho, lo que pasa es que me da miedo viajar, montarme en avión. Entonces digo, el día que lo vaya a hacer es para siempre. bueno, el viaje es bastante largo. Yo no sé en qué estado vives, pero por ejemplo, yo vivo en Texas y la verdad, el vuelo de acá, que estamos prácticamente en el medio del país, fue un vuelo bastante largo hasta allá. Y luego regresar, tuvimos que parar en Los Ángeles. Y entonces mi niño tiene 3 años solamente. Oh, Fue un wow. viaje bastante difícil, pero estar allá fue todo un paraíso, la verdad. Muy bonito. Se parece mucho a nuestro país, Cuba, ¿no? En cuanto al clima, en cuanto a las playas, etcétera, el paisaje, las palmas, las montañas, pero muy bonito y la verdad disfruté y eso que nada más estuve en una isla que es en Honolulu, estuve ahí en la ciudad de Honolulu, pero viajé por toda la isla como tal, ¿no? Así que cuando te retires allá en Hawái, nos invita para nosotros ir nuevamente allá. Está bien, vale. Oye, entonces, no nos dijiste qué haces en tu vida regular, ¿no? Porque de TikTok no se vive. Yo, por ejemplo, No. yo tengo que trabajar todos los días, que eso es ahí me da gracia porque uno de las personas que nos odian en las redes, porque, y digo nos odian es porque tú obviamente eres una persona inteligente y dices las cosas como son, pero obviamente el que es trompista odia escuchar la verdad, y menos que venga una mujer, que de eso vamos a hablar también. Ustedes, Exacto. las mujeres que están haciendo contenidos en TikTok, la verdad, tienen una valentía extra por ser mujer, porque las atacan vilmente estos trompeteros. Pero bueno, que ellos, uno de ellos dijo que en qué tiempo yo hago mi TikTok, o sea que yo por lo menos tengo que vivir del gobierno para poder hacer contenido de TikTok. Si él supiera que regularmente estoy súper cansado cuando estoy haciendo los videos. De hecho, ahora mismo yo tengo sueño, pero voy a hacer esto porque yo creo que es importante.
¿vale? Y regularmente cuando estoy haciendo los contenidos, tengo sueño, estoy cansado, ya he terminado un día completo de trabajar y no es el mejor momento para hacer videos, pero yo tengo esa responsabilidad o siento esa responsabilidad de informar acerca de lo que está pasando en la política de los Estados Unidos. Pero bueno, dinos en tu parte, o sea, ¿no? ¿Qué haces durante todo el día? ¿Cuál es tu trabajo? Y luego las cosas que haces en TikTok. Bueno, yo soy contadora profesional y entonces hago mucho consulting. El beneficio mío es que yo puedo escoger mis propias horas y entonces por eso muchas veces, como mismo dijiste, las personas comentan y dicen, pero ¿qué tú haces aquí? ¿Estás aquí a toda hora? O lo que sea. Y entonces yo, no es que yo esté a toda hora, es que yo puedo decir, ahora voy a trabajar, voy a hacer este fin de semana, lo voy a hacer por la noche o lo que sea. A no ser que sea un proyecto específico que el cliente necesite para un tiempo determinado. Como ha pasado en esta semana, nada más que he podido hacer un live, creo que 2 veces en la semana entera. Entonces las personas no entienden exactamente lo que tú estás diciendo. Aparte, soy mamá de 4. Entonces, te podrás imaginar que mi tiempo es fuera de control. Incluso estuve tarde a este podcast porque a última hora se presentó algo, entonces tienes que atenderlo y entonces todo se pospone. En parte por eso es que me gusta mi carrera, porque precisamente como mi día a día es tan fuera de control con los niños, tengo que tener esa flexibilidad para poder atenderlos, hacer lo que tenga que hacer. So eso, in a nutshell, es lo que es mi día. Una de las cosas principales que yo me dedico en contabilidad es precisamente ver cómo está el estatus de las compañías, o sea, tratar de ayudarlos, de guiarlos. Muchas compañías, lo que le pasa es que, por ejemplo, eh, están perdiendo dinero y entonces buscan a alguien que pueda analizar sus financial statements y los pueda tratar de guiar y decirles, no haz esto, haz aquello, etcétera, etcétera. También mucha automatización, pero bueno, esos son muchos detalles en el mundo mío, pero en a nutshell, eso es lo que hago todos los días. ¿Qué, qué advice le darías al fallido expresidente Trump ahora que está en todos estos problemas financieros, ¿no? ¿Cómo pudieras tú ayudarlo? Yo sé que tú no lo vas a ayudar, por más que él te pague, tú Jamás. no lo ayudarías, pero ¿qué ayudas le pudieras dar a una persona que estuviera en todos estos serios problemas en la corte que están combinados con problemas financieros? Porque él debe 470 millones de dólares o algo así y ahora tuvo que poner una fianza. ¿Qué le darías? ¿Cómo le ayudarías a una persona así? Settlement. Settlement. Porque mientras más tiempo pase, él, en mi opinión, no va a ganar. Y yo siempre digo que el tiempo es oro. Y entonces, si tú sabes que ya estás perdido, ¿para qué sigues perdiendo dinero en tiempo, que es compound interest, por todo ese tiempo que tú no estás pagando toda esa deuda? Lo que vas a hacer es que las personas se pongan más bravas, molestas contigo y vayan más sobre todo por tu cabeza. Una de las cosas que pasa mucho en las compañías precisamente, en general, las personas que son, en mi opinión, inteligentes, las compañías más grandes de este planeta tratan de quedarse fuera de la corte lo antes posible. So, si cualquier empleado, para ponerlo de esa forma, en este caso estamos hablando de Stormy, suponiendo que sea una empleada, fuera a hacerle cualquier tipo de demanda o lo que sea a la compañía, automáticamente tienen a sus abogados para que tratan de, ok, ¿qué quieres hacer? Vamos a hacer esto, ok, vamos a terminar esto y vamos a dejarlo así, parecido como lo hizo en el sentido de pagarle, pero no de esa forma, o sea, de una forma más profesional. Y si aún pasara lo que está pasando en este momento, igual, si ya te cogieron, haz un settlement, trata de mantenerte lo más bajo posible, vuela abajo, como se dice por ahí, y ya, y sal de eso. Pero el ego de él es demasiado alto, no le permite poder pensar, analizar. No por gusto tiene todas las bancarrotas que tiene, que yo siempre me quedo en shock cuando veo a las personas que piensan que él es un gran negociante. Y yo siempre digo, si eres negociante, un gran negociante, naciste en una cuna de oro, vas a terminar pobre, no eres un gran negociante. Hablemos de eso. Eso es un tema muy interesante que nunca lo había hablado con una persona profesional en este tema, como lo eres tú. Defínenos cuando tú has interactuado, me imagino, con muchas empresas que son multimillonarias, ¿no? Personas que tienen mucho dinero.
¿Por qué una persona que supuestamente es buena en los negocios tiene que ir 6 veces a bancarrota? Eso, para una persona como yo, que no conozco nada de lo que tú haces, ya me suena mal. Suena que hay algo mal, pero bueno, explícanos tú desde tu punto de vista profesional por qué razón una persona que va a bancarrotas más de una vez, en el caso del fallido expresidente Trump, 6 veces realmente no es una buena persona en los negocios. Es un fracaso prácticamente. Exacto. El problema número uno que pasa con las compañías es, está bien que tú quieras empezar un nuevo negocio, que a lo mejor no tienes la sabiduría de cómo es el marketplace, tú sabes, y estás, como digo yo, aventándote al abismo para ver qué está pasando. Compañías así que hacen bancarrota es de esperarse porque son nuevos en el producto o lo que sea. Pero las cosas que él ha escogido hacer no son nuevos productos. Entonces, cuando uno empieza a hacer bancarrota, como por ejemplo el famoso casino, ¿quién hace, quién pierde un casino? Te das cuenta que el problema, lo más probable es su ego. Tú puedes tener mucho dinero y puedes tener un team entero alrededor tuyo, porque yo dudo grandemente que él no tenga a alguien alrededor diciéndole, no hagas eso, haz esto, etcétera, etcétera. Pero cuando la persona no escucha, no importa cuántos profesionales tú tengas alrededor tuyo, tú te piensas, te crees que te la sabes toda y entonces eso es lo que termina pasando. Entonces las compañías normalmente, por eso es que hacen las compañías, porque no quieren tener la oportunidad de poder seguir como el ongoing concern que es en contabilidad. O sea, de poder seguir teniendo capital para tú poder hacer otro tipo de negocio. En caso de que este falló, voy a hacer otro. Por eso crean las compañías, con la idea de que si algo pasa, cualquier cosa es contra esa compañía, puedo cerrar la bancarrota, hacer lo que tenga que hacer y seguir andando con la próxima, ¿no? Pero normalmente eso en el mundo de contabilidad, en el mundo de negocios, de economía, lo ves bien si ves que puede, a lo mejor te pasó una vez, tal vez 2 veces, pero si ya te pasa más de 2 veces, para empezar, muchos mismos profesionales no quisieran trabajar contigo, porque es su reputación. O sea, si cuando tú vas a otra compañía, lo primero que te preguntan es tu portfolio. Y no sé cómo se dice eso en español, perdón. Y entonces si tú dices, bueno, trabajé en esto, trabajé en esto, trabajé en esto, y esas compañías no están haciendo lo que tienen que hacer, o sea, fallaron, entonces lo primero que van a pensar es, tú eres el problema en tu profesión, o sea, no guiaste bien a esa persona, cuando en realidad al final del día es el dueño de la compañía el que decide, no importa lo que sea que los empleados les estén tratando de decir. Y eso es, creo que es lo que le pasa a él grandemente, es su ego, en realidad no sabe dónde está parado, se cree que se la sabe toda. O sea, eso me recuerda como decir a Fidel Castro, que fue y se representó él mismo como abogado en su famoso jurado, y entonces después también quitó todo eso. Ahora, él no es Fidel Castro, o sea, él no tiene esa capacidad para poder llegar al próximo nivel. Y entonces, por eso es que pienso que está como está y seguirá estando como esté. No, es que el fallido expresidente Trump, como le digo yo cariñosamente, perdió 2 casinos, ha perdido la mayoría de los negocios donde él se mete. Tú dijiste algo muy interesante, que el tipo de negocio que él hace son un negocio que ya existe. O sea, por ejemplo, un casino. ¿Quién no tiene un casino? Bueno, yo no tengo uno, no sé tú, pero bueno, quiero decir que hay muchos, ¿no? Claro. Entonces, el último negocio donde vemos que el fallido expresidente Trump está perdiendo nuevamente es esta plataforma que él tiene que se llama Truth Social, que es prácticamente una copia mala de Twitter o X. O sea, no es algo nuevo, no es algo relevante, no es algo, y por esa razón ha perdido, no sé, millones de dólares. El año pasado creo que perdió 50 millones de dólares y solamente obtuvieron un ingreso de 4 millones. O sea, pero bueno, una locura. O sea, eso es, obviamente va a la bancarrota. Ese negocio no va a ningún otro lado, ¿no? Pero gracias por esa explicación que yo no la conocía. Yo pensaba que una persona que va a bancarrotas, porque en la vida cotidiana, una persona como tú, no como tú, pero por ejemplo, como yo, vamos a poner mi ejemplo, que soy un empleado y pago mi casa y todas estas cosas. Si yo voy a bancarrota,
¿qué ocurre con mi historial de crédito por los próximos años? El problema es que precisamente hay una gran diferencia entre una bancarrota de una compañía a una bancarrota de una persona en particular. Las bancarrotas de las compañías normalmente es el capítulo 11, que es diferente al 13 y el 7 de las personas. Y entonces, como es el capítulo 11, afecta precisamente el crédito de esa compañía, que como quiera que sea, se fue de pico. Tú no vas a volver a tratar de restablecer esa compañía. Por eso el crédito técnicamente no te interesa de esa compañía. Por cada vez que tú armes una compañía, cada compañía tiene que establecer su crédito. Entonces, por eso ves que hacen, no importa, eso se fue a bancarrota, eso no me interesa. Voy a empezar a hacer otra compañía y esa otra compañía va a empezar a establecer su crédito basado en el crédito personal de esa persona. O sea, él no hace bancarrota a él hace bancarrota en las compañías y por eso puede seguir y no le afecta. A la persona en particular te va a tomar mucho tiempo. Si haces una bancarrota número 7, que es la mejor que podrías tener, no todo el mundo califica, porque eso es en dependencia de qué tipo de income tú tengas. Entonces, si eres una persona necesitada o bajos recursos o lo que sea, en dependencia, muchos factores, cuántas dependes tú tienes, etcétera, etcétera, te van a decir, calificas o no para las 7. En caso que tengas suerte y califiques para las 7, entonces al momento se cierra la bancarrota. O sea, vas a la corte y te dijeron ahora mismo, ok, ya todo está cerrado, todo está saldado, no tienes que pagar nada, que eso es el beneficio de las 7. Tú puedes empezar a restablecer tu crédito desde el momento en que se cierra esa bancarrota. Pero te toma, para empezar, 2 años después que hagas esa bancarrota número 7, que esté cerrada la bancarrota, para entonces poder comprar una casa. O sea, no tienes permitido ni tan siquiera comprar una casa cuando vas a la bancarrota número 7 hasta 2 años después. Si haces una bancarrota número 13, la 13 lo que pasa es que no es como la 7, se demora en cerrarse, porque lo que hacen es una reestructura de toda la deuda que tú tienes y entonces la corte decide, ok, de los $5 que debes vas a devolver solamente $2. Entonces todos los creditores dicen, ok, bueno, de esos $2 yo quiero que tú me des esta cantidad. Todos esos creditores van a la corte, empiezan a reportar de por qué ellos se merecen esos $2. Y entonces al final del día la corte dice, ok, no me interesa cuánto tú creas que tú te mereces, a ti te voy a dar 50 centavos, a ti te voy a dar 25 centavos, etcétera, etcétera. Y entonces todos los meses la persona tiene que pagarle a una persona de la corte que está encargada de recibir ese dinero automáticamente y repartir esos 25 centavos, 50 centavos por la X determinada de tiempo que te dieron para poder pagar esos $5, $2, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces te toma hasta 5 años para poder pagar esa deuda. Y hasta que tú no la pagues, no te cierran la bancarrota. Y hasta que no te cierren la bancarrota, no puedes esperar a los 2 años y todo lo que conlleva para tú nuevamente comprarte una casa. Ahora, si ya tú eres dueño de casa, ya sea en el capítulo 7 o en el capítulo 13, eso no importa, tú puedes todavía tener tu casa porque el banco sobreentiende que tú tienes que vivir en alguna parte. Eso tú puedes excluir ciertos assets que tú tengas, como una casa, como un carro. Si ya tienes dos casas, no, porque eso es un investment. Entonces ellos lo que van a decir, si tienes dos casas, vas a vender una para poder pagar toda tu deuda. Y entonces eso es la gran desbalance que hay entre las clases sociales, como yo muchas veces le digo, que es el 1% a la clase media pobre, a la clase eh, más baja. O sea, no hay un balance, no pueden sobresalir adelante en la forma que está estructurada esta economía. Y entonces por eso es que yo hago mis TikToks, para tratar de enseñarle a las personas, tener estrategias, entender que no es comprar una casa por comprar, no meterte en un crédito por meterte en un crédito. Tú tienes que entender cómo funciona y ser inteligente como todas esas compañías. Trata de hacer tu propia compañía. Trata, perdón, de no depender y no ser solamente empleado por siempre, porque
A no ser que tú no quieras ese estrés, porque eso es lo otro que también digo. No todo el mundo nació para ser dueño de compañía. Dueño de compañía conlleva mucho esfuerzo, mucho estrés, aparte del dinero, pero eso, como digo yo, siempre se trabaja. Pero por lo menos tener algún tipo de investments, tú sabes, de compra tierra, compra casas, compra algo que te vaya a beneficiar a la larga. Estoy 100% de acuerdo con lo que dices, ¿no? Ahora, me quedé intrigado, ¿no? Porque dijiste que hay dos formas que una persona como individuo puede ir a bancarrotas, ¿no? Puede ir, dijiste el título El o capítulo, 7, capítulo 7 y el capítulo 13. 7 y capítulo 13, ¿no? Y dijiste, en el 7 no todo el mundo califica. ¿Quiénes son los que califican en ese caso? Solamente si tienes poco income. Si tú no tienes poco income, no vas a calificar. O sea, poco income, para darte una idea. Vamos a suponer que estás casado, ¿ok? Y entre los dos ganan $80,000 y tienen dos niños de dependent, vas a calificar. Si nada más que si no tienes ningún tipo de dependiente, lo más probable no vas a calificar ganando $80,000. Y como yo digo, $80,000 hoy en día, ¿qué es? Eso no alcanza. Y sobre todo hoy en día con la inflación, pero no calificas. Y entonces vas a terminar como quiera teniendo que pagar con el capítulo 13. Y una de las preguntas que me hacen muchas veces cuando hablo sobre la bancarrota es que qué pienso de la consolidación. Y yo digo, la consolidación es el peor error que cualquier ser humano haga. O sea, no por... ¿Qué es la consolidación? No sabía esa parte porque te voy a explicar algo. Tengo un primo que creo que hizo eso, consolidación, pero no, él no me supo explicar bien. Entonces yo me quedé intrigado. ¿Qué está haciendo él? Prácticamente él, según me dice, es que una compañía lo contactó, le dijo que lo iba a ayudar a pagar las cosas, pero que iban a poner todas las deudas que él tenía en un solo pago, algo así. Pero al final no resultó porque creo que el crédito empeoró en vez de ayudar. Explícanos bien qué quiere decir esto de consolidación y cómo funciona, porque está bastante interesante también. Exactamente. El crédito te va, it's gonna plummet. No sé cómo se dice eso en español, perdón. Súper si haces la consolidación. Se va a desmoronar completo. Exacto, si haces una consolidación. Las personas tienen que entender que las compañías que se dedican a la consolidación, yo las veo como decir la compañía Affirm, que después podemos hablar de eso también, si quieres. La consolidación simplemente significa que hay una compañía que tiene mucho dinero y entonces el cliente de ellos son las personas necesitadas. Porque al final del día lo que va a hacer es ganar dinero por el interés. Entonces te va a decir, mira, tú estás atrasado en tus pagos y por cada mes que te atrases, te va a seguir subiendo esa cuenta porque ellos te van a dar un cargo. Entonces te van a dar un cargo de 35, el próximo año, el próximo mes 35, 35, 35. Entonces ellos te convencen y te dicen, eso se va a parar si tú dejas que en vez yo haga esos pagos por ti, pero entonces a este rate, o sea, un interés que ellos te van a cobrar. Ese interés es demasiado alto cuando las personas verdaderamente hacen la matemática. Pero en ese momento ellos se sienten como que ahogados, que no tienen otro tipo de opción, y eso es lo que deciden hacer. ¿Qué es lo que pasa? Esas compañías, exactamente como tú explicas, todos los meses ellos te hacen un acuerdo contigo y te dicen, esta es la cantidad que tú vas a pagarme todos los meses y yo me voy a encargar de mandarle ese dinero a esas compañías. ¿Qué pasa? Como ellos tienen el negocio ya por mucho tiempo, ya ellos tienen relaciones con esos bancos. Y entonces por eso es que digo que todo es un complot. Llaman al banco y entonces le dicen, oye, mira, ya tengo este cliente aquí, ya sabes, tienes que parar todo eso, vamos a renegociar. Quiero que nada más que voy a pagarte esta cantidad de dinero. Porque ellos van a tratar de reducirte también la deuda a lo mejor, pero porque no les interesa en realidad lo que ese banco tampoco va a colectar o nada de eso, porque ellos están enfocados en el interés que te están cobrando, que ya determinaron, que ellos no le van a pagar eso a eso. Mientras más dinero ellos ahorren con esos bancos de no pagarle para atrás, más dinero extra todavía van a tener ellos en su pocket. O sea, que no lo están haciendo por ti, lo están haciendo por ellos mismos.
Entonces las personas no entienden que tú también puedes negociar directamente, igualito que ellos, con los bancos. Si tú estás pasando trabajo en este momento, tú puedes llamar al banco y decirle, mira, estoy pasando este trabajo, lo más probable van a hacer lo mismo que van a hacer en una consolidación. Te van a frizar el crédito, pero van a trabajar contigo para tratar de que tú pagues esa deuda. Ahora, como quiera que sea, tu crédito va a desplomarse, y no vas a poder arreglar tu crédito hasta que tú termines todas esas deudas. Por eso es que digo que una consolidación es como un capítulo 13. La única diferencia es que en el capítulo 13 vas a pagar mucho menos, no hay interés, mientras que en la consolidación hay interés, te vas a demorar pagando, la mensualidad va a ser mucho más alta que el capítulo 13, porque tienes que pagar toda la deuda. Y como quiera, el crédito no vas a poder restablecerlo, como lo puedes hacer con la bancarrota. Porque en la bancarrota, aún siendo un capítulo 13, ya las compañías, los bancos sobreentienden de que tú estás haciendo una bancarrota. Entonces significa que dentro de cierta cantidad de meses, hay veces como que dentro de 6, 7 meses, incluso la capítulo 13, pueden que te den una tarjeta de crédito nueva y tú estás empezando a hacer tu crédito a pesar de que estás en el medio de la bancarrota. No puedes hacer eso con una consolidación. Y la bancarrota, eh, ¿hasta cuándo termina? ¿Hasta que tú terminas de pagar lo que debes? La 13, la La 13, 13. sí, y eso es determinado desde el principio. Desde el principio que tú estás yendo a la corte, ellos te van a decir cuántos meses vas a pagar, qué cantidad vas a pagar y ya. Otro de los errores que veo mucho es que las personas entonces, como se desahogan, piensan, bueno, entonces ya al principio no, pero vamos a suponer que la bancarrota son por 5 años. Llegaste al año 3 y ya tú te pusiste, como digo yo, al día. Ya tienes un régimen de tu día a día y te sobra, vamos a suponer, $100 al mes. Y tú dices, bueno, como me sobran $100 al mes, quiero tratar de salir de eso en vez de 5 años, un poco menos. Estilo como las tarjetas de crédito. Y cometen el error de mandar ese dinero extra. Y una de las cosas que yo digo es, a la vez que tú mandes cualquier dinero extra, automáticamente, como esa bancarrota no está cerrada, ellos pueden decir, un segundo, tienes más dinero para dar, entonces este no es el total que tú vas a pagar. Y pueden hacerte una nueva reestructura de cuánto dinero tú vas a pagar y ya no es lo del principio. Entonces, por eso siempre digo, si te tocó la 13, ten la paciencia y haz los pagos como te están diciendo hasta que termines, para que no te pase eso. Ahora, con las 7 es totalmente diferente. Con las 7, a la vez que se cierra el caso, que normalmente, sobre todo hoy en día en Florida, que es donde estoy yo, se cierra bastante rápido. En 6 meses ya tú puedes terminar con todo ese procedimiento de la bancarrota con número 7. Y a los 6 meses, nada más que la cerraron, en 10 días tú puedes ir y aplicar para una tarjeta de crédito. Y te la dan. No, eso es información que la verdad no conocía mucho y yo espero que las personas que estén escuchando o viendo el podcast les sirva de algo, porque creo que es información muy importante que la comunidad latina regularmente no conoce. Acá en los Estados Unidos vemos que muchas personas pasan mucho trabajo con sus finanzas y es simplemente porque no conocen las leyes del país y cómo funcionan, ¿no? Yo creo que es algo muy bueno lo que estás haciendo comunicándole. Esto es más que un servicio social lo que estás haciendo, comunicándole a las personas qué pueden hacer para mejorar sus finanzas y todo este rollo, ¿no? Ahora, vamos a regresar a la política, que es el contenido que más yo hago. Te agradezco este segmento de finanzas personales que estuvo muy interesante, pero vamos a hablar un poco acerca de lo que regularmente yo hago, ¿no? Que es política. Acabo de leer la información de que la Cámara Baja del Congreso firmó un par de paquetes ahí, creo que para Ucrania, Israel y Taiwán, pero también entre los paquetes que se firmaron el día de hoy en la Cámara Baja del Congreso fue esta propuesta de ley que prácticamente terminaría con TikTok. ¿Por qué tú crees? Y a la final, déjame explicar bien porque muchas personas van a decir, no, pero realmente no van a quitar TikTok. Realmente lo que va a pasar es que esta nueva ley le dan creo que 9 meses a la compañía que es dueña de TikTok, que pertenece
a China y sabemos que todo lo que pertenece a China a la final pertenece al Partido Comunista Chino, ¿no? Pero bueno, ¿por qué tú crees? Y quiero especificar eso antes de preguntarte. O sea, le están dando 9 meses, creo, 6 o 9 meses a esta compañía para que venda TikTok a una corporación estadounidense, ¿no? Y todo es porque, según el Congreso y los congresistas que han apoyado este proyecto de ley, es porque China tiene información privada de nosotros, usuarios que vivimos en los Estados Unidos. Pero bueno, ya sabemos que las demás corporaciones como Meta, que tiene varias aplicaciones de redes sociales, también tienen información de nosotros, YouTube, etcétera. Ahora, ¿por qué razón tú crees que el gobierno de los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, porque acá tenemos demócratas y republicanos que están en contra de TikTok, ¿por qué tú crees que realmente ellos están haciendo esta movida? Dinero. No tiene nada más que ver con dinero, no, en mi opinión no tiene nada que ver con la política, nada que ver con respecto a China, ni nada por el estilo. Porque han habido tantas cosas con respecto a China que no han quitado, que no han hecho. Si fuera así, entonces sancionaran completamente cualquier tipo de negocio con China. Pero no lo hacen. ¿Qué es lo que pasa? Número uno, la primera vez que trataron de hacer esto, en mi opinión, el único que estaba en peligro en ese momento económicamente era Facebook. Facebook, como digo yo, es un nené, un bebé que en realidad a nadie le interesa lo que está pasando. Pero cuando TikTok decidió abrir TikTok Shop, que recuerdo cuando eso empezó a promoverse, lo primero que me pasó por la mente fue, se acaban de poner la soga al cuello. Porque ellos, muchas personas sé que van a empezar a usar TikTok, lo hace más conveniente. Al final del día, lo que TikTok quiere es que tú no te vayas de TikTok. So, ellos van a seguir evolucionando para que tú hagas todo en la aplicación y no te vayas. Y entonces, en ese momento, lo primero que pensé fue Amazon. A la vez que tú compites con una compañía que hace mucho dinero como Amazon, ellos tienen muchos lobbyists que a eso es lo que se dedican, incluso también Facebook, para ir al Congreso y asegurar de que tú no vayas a romper cualquier tipo de income o lo que sea que ellos tengan. Ahora estás hablando de dos grandes, o sea, Amazon y Facebook. No les conviene de que eso pase. Y pienso que esa es la razón número uno por qué le han puesto tanto fuego debajo para que decir esto tiene que acabar ya. Decir, obligar a una compañía, cualquiera que sea, de cualquier país, de que venda, para mí se acaba la democracia, se acaba, o sea, ¿dónde está el capitalismo? Es como, imagínate que ahora a ellos no le convengan que tú hagas algo y te obliguen a vender tu compañía, te obliguen, te digan, no me interesa. Eso para mí es un peligro, no quiero que lo hagas. Es como digo yo, estilo HOA, en las comunidades de HOA, que tienes a todas las personas que sea cuando le conviene, eso no puede rebajar el valor de las propiedades alrededor. Y entonces, en caso que las personas no sepan, el hecho de puede hasta obligarte a vender esa casa. Y eso es lo que yo pienso que es lo que está pasando en este momento con respecto a TikTok. No es más nada que está abarcando en el pocket, en los bolsillos de Amazon. Y las personas no entienden el poder de los lobbyists. Los lobbyists es, como digo yo, los que rigen el gobierno. No son los gobernadores, no son nadie que esté en el gobierno. Son los lobbies de las compañías los que deciden qué pasa y qué no pasa en este país, en mi opinión. Estoy de acuerdo en esa parte. El cabildeo, como le dicen en español, es muy fuerte. Eh, Esta gente tiene, estas corporaciones como Amazon, Meta, todas esas corporaciones tienen mucho dinero eh, invertido en el cabildeo, ¿no? En ir a Washington, D.C., hablar con los congresistas y prácticamente a la final ellos son los que deciden cuáles son las leyes que se van a pasar, cuáles leyes. Y esta gente también le paga mucho dinero a las carreras políticas de los Exacto, congresistas, ¿no? Tanto a exacto. nivel nacional como
estatal y también carreras locales en algunos casos, ¿no? Pero yo pensé que tu respuesta no iba a ser que era el dinero, ¿no? Pensé que ibas a decir, como muchas personas también pensamos, que la razón principal por la cual el gobierno de los Estados Unidos quiere desactivar a TikTok como existe hoy es porque TikTok tiene un algoritmo bastante abierto donde te conecta tan rápidamente con una audiencia que quiere tu contenido que otras YouTube no lo hace, Facebook no lo hace, ninguna otra red social ha logrado lo que hace TikTok, que es prácticamente conectarte de una vez y por todas con la gente que le gusta el tipo de el nicho, ¿no? El niche que tú estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuyo, hablas de finanzas y todo este rollo y rápidamente la gente, el que esté interesado en eso y ve tu video, rápidamente te va a seguir y se va a producir este engagement, ¿no? Esta conexión con tu audiencia rápidamente. Eso solamente lo ha logrado TikTok. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay creadores, muchísimos creadores, tanto en inglés como en español, que dicen muchas verdades que ni a los republicanos ni demócratas les gusta. Entonces, yo creo que esa era la... Mucha gente coincide conmigo, ¿no? Pero yo creo que esa es la razón principal, pero no digo que es la única, porque estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Definitivamente, detrás de los congresistas y políticos en los Estados Unidos, de la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos, hay un cabildeo, hay una grande corporación que le paga sus intereses políticos, les pagan sus carreras políticas, y a la final, cuando un congresista, senador, etcétera, recibe millones de dólares en una campaña política y esta persona gana, le debe favores a estas corporaciones, que obviamente son mucho más poderosas que el pueblo, que realmente es la masa que sale a votar y elige a los congresistas. Pero nosotros hacemos ese trabajo, pero a la final, regularmente, el congresista le debe no favores al votante, sino, como tú dijiste, a las grandes corporaciones, ¿no? Así que coincido con ese punto también de que tanto la censura que le quieren hacer a TikTok, porque obviamente tiene un algoritmo demasiado poderoso y hay millones de personas diciendo cosas que los republicanos ni demócratas quieren escuchar, pero también está el dinero detrás, que a la final es lo más importante, yo creo, ya que estamos en un país como este, ¿no? Que es capitalista, ¿no? Pero sí, estoy 100% de acuerdo. Qué lástima que al parecer el presidente Biden va a firmar. Él dijo que si le pasaban este proyecto de ley, que lo iba a firmar. A la final no va a desaparecer TikTok, pero no va a ser el TikTok que conocemos hoy en día. Ahora, ¿tú crees que una vez que el presidente Biden firme esta ley específica, tú crees que perdería muchos votos? Definitivamente. Definitivamente, te puedo decir que hasta el mío sería uno de ellos. Yo literalmente no quiero ni que votaría por nadie si eso pasa, porque para mí, yo me fui de Cuba para ser libre. Y sí estoy de acuerdo contigo, eso es otra de las cosas que también, cuando hice el TikTok sobre TikTok, el primer TikTok que hablé fue precisamente de Fidel y ese punto que estás diciendo sobre las personas que no tienen información allá afuera, no puedes tomar una buena decisión. Y precisamente estoy de acuerdo que TikTok definitivamente es algo que ha logrado, como tú dijiste, que las personas puedan comunicarse, aunque te lo bloqueen, aunque terminen bloqueándotelo, llega el momento en que por lo menos uno, dos o tres lo vio, esa otra persona puede hacer ese TikTok de nuevo y, o sea, se corre la bola de alguna forma u otra, ¿no? Cosa que obviamente, como sabemos en Cuba, precisamente la desinformación fue la que logró de que Fidel se hiciera como se hizo. La desinformación es la razón por qué hemos estado como hemos estado todo este tiempo allá. Ahora, ¿por qué pienso que es lo de la economía sobre todo? Porque a pesar de que eso, por supuesto, es un factor bien grande, la excusa que verdaderamente ellos necesitaban o lo que sea es precisamente, bueno, también está afectando la economía, supuestamente, que yo digo, ¿qué economía en realidad está afectando qué? No es que Amazon no gane dinero, no tiene nada que ver con que TikTok gane dinero, no, porque las personas que están en TikTok,
que ponen el shop tienen una comisión de cada cosa que vendan y esas personas viven en Estados Unidos. O sea, tú no estás afectando en realidad la economía de Estados Unidos como tratan de venderlo, que por eso fue que también hice ese otro TikTok y traté de enfocar a las personas en la parte del dinero, porque el problema está que cuando empiezas a hablar sobre eso que estás diciendo, de la desinformación, de que no puedes abarcar o lo que sea, a algunas personas desgraciadamente no le importa. Porque vi en los comentarios que me hicieron de que si no importa que lo cierren mañana mismo. No, 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 no importa, nos quedamos aquí. O sea, como que quieren vivir en una burbuja sin importarles en realidad qué está pasando en Ucrania, qué está pasando en donde sea. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo número uno que a las personas les interesa? El dinero. A todo el mundo. No importa en qué región estés, no importa en qué país estés, el dinero, como digo yo, es el dueño todopoderoso del mundo. Y entonces por eso fue que traté de explicarles también cómo y por qué está detrás el problema de TikTok con respecto a Amazon y esas cosas. Y lo otro que traté de explicarles es que en realidad, ¿qué te importa a ti de que Amazon pierda dinero? En realidad lo que tendría que importarte es que tú y todas las personas que han sobrevivido después del COVID, que han ganado dinero, gracias a estas plataformas, van a quedarse sin dinero. Y cuando esas personas se queden sin dinero, eso va a reflejar de nuevo en la economía y en ti. Y entonces lo que va a pasar es que ahora en vez de tener a lo mejor, no sé, 5 personas de competencia allá afuera, que son muchos más, pero vamos a especular 5 personas tratando por esa misma posición que tú estás tratando de coger ese trabajo, ahora vas a tener a miles nuevamente tratando de conseguir ese mismo trabajo tuyo. Y entonces después te vas a arrepentir de haber dicho, sí, ok, que TikTok se vaya, sí, ok, o lo que sea, porque en realidad muchas personas sí ganan en estas plataformas, ya sea con sus propios negocios particulares, que también TikTok ha ayudado mucho a abarcar, que eso es lo otro que no entienden. Los pequeños negocios que van a ser afectados, esos mom and pops que no tenían forma antes de poder tener su mercancía allá afuera, usaban Etsy o usaban diferentes plataformas que en realidad ese algoritmo no funcionaba para ellos, para su beneficio, terminaban teniendo que pagar mucho dinero para poder estar al principio de esas páginas. Incluso en Amazon, los negocios que trataron de sobrevivir, Amazon te puede cerrar una cuenta mañana y si tenías dinero ahí que no colectaste, no lo colectas. Y son cosas que las personas no entienden porque no han tenido negocio, no han tenido que hacer ese tipo de negocio, como digo yo, online. Y porque es mucho más fácil con TikTok, que lo ha hecho mucho más fácil que todas esas plataformas y cómo va a afectar en masiva cantidad a tantas personas económicamente. Y entonces veo que critican que si Biden, que si la inflación, que si esto, que si lo otro, y yo digo, entonces si estás prestando atención a todas esas cosas, ¿cómo es posible que no pongas una con respecto a la economía? ¿Cómo va a impactar si cierran TikTok? A veces, no, ese punto está súper interesante porque yo veo regularmente cuando hago los lives en TikTok, que lo hago a través de las diferentes plataformas. A mí me gusta, yo tengo todos mis contenidos en las diferentes plataformas por esta misma razón, ¿no? Para llegar a más personas y también por si acaso pasa algo con una, estoy en otro, etcétera. Bueno, pero lo que veo es que cuando hago los lives, me doy cuenta que muchas personas, especialmente los republicanos trumpistas, se la pasan defendiendo a los multimillonarios y Ujú. se la pasan defendiendo que por pobrecitos le van a poner más impuestos. Pobrecito. Yo digo, ¿tú eres millonario? No, no lo soy. Entonces, ¿qué haces defendiendo a un millonario? Tú no eres millonario. Preocúpate por ti. Entonces, me salen con la misma vieja narrativa. No, es que esas son la gente que da empleos. Sí, pero nosotros somos los que hacemos el trabajo y sin nosotros no se puede hacer el trabajo. Entonces, a la final, ambos nos necesitamos. Yo creo que el capitalismo es el sistema económico que mejor ha funcionado en el mundo entero, claramente. Me considero una persona capitalista, pero no veo el capitalismo como un dios que no se pueda cambiar. De hecho, yo creo que se pueden hacer muchos ajustes y por esa razón yo soy demócrata, porque creo que por el lado demócrata ellos están un poco más cerca a mis valores, ¿no? Pero veo a estas personas defendiendo a los millonarios y todo este rollo y digo, pero ustedes no son millonarios, ¿qué hacen defendiendo? Entonces,
no se ponen a pensar en esos millones de usuarios que en TikTok hoy día es su fuente de ingreso. Son personas que tienen familias, que tienen sus negocios a través de esta plataforma y les ha ayudado a no tener que ir a una oficina a trabajar de 9 a 5 de la tarde, soportar un jefe, que una persona desastrosa, indeseable, etcétera, y pueden trabajar desde su casa, pasar más tiempo con sus hijos, ser más felices. Entonces, nunca voy a entender esa narrativa, pero qué bueno que tocaste ese punto que está muy, muy interesante. Ahora, regresando a lo que te pregunté, ¿tú crees que dijiste que sí, que Biden si firma este proyecto de ley para prácticamente quitar el TikTok como lo conocemos actualmente, perdería muchos Sí, votos, incluyendo al tuyo? definitivamente Entonces, porque, disculpa. en- no, está bien. Solamente quería especificar que tú dijiste que tú no votarías por Biden y eso me llamó mucho la atención. Pues, ¿por qué tanto, por qué esa decisión simplemente por TikTok? Porque precisamente a mí lo que me interesa son las finanzas y el estado de la economía de las personas, como digo yo, pobres o en la clase baja. Y entonces pienso de que si tú siendo demócrata, supuestamente que te importa a las personas de clase baja, vas a firmar algo que va a afectar a esa comunidad, no puedo darte mi voto. O sea, para mí es como ir precisamente en contra de lo que yo estoy tratando de hacer, de ayudar a las personas para que sigan, para que crezcan, para que sepan, o sea, para que no se queden en la parte de abajo todo el tiempo. Yo entiendo que hay que tener diferentes, por supuesto, clases, porque si no, el día de mañana, ¿quién va a querer cortar una grama? Nadie va a cortarte la grama, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no significa que tienes que abusar de las personas. O sea, pienso que hay un desbalance demasiado alto y esa decisión lo va a hacer peor. Pienso que no va a ayudar en lo absoluto y entonces se quita toda la razón porque en su momento yo hablé sobre Biden, porque yo siempre he dicho, no es que yo me guste un presidente, es como tú dijiste, se trata sobre los valores, que me identifica un poco más. Nunca va a ser el 100%. El que diga a alguien que es 100% para cualquiera de los dos lados es un fanático. O sea, no puede entender el raciocinio de, ok, voy a ponerlo en la balanza. Entre estos dos me conviene más este por X o Y. Y entonces para mí el problema de TikTok en cuestión de la economía, las personas, las familias, los niños, todo el futuro de precisamente los niños de ese tipo de familia van a ser afectados tanto que para mí es como que no te mereces mi voto. Tampoco es de republicano. O sea, literalmente para mí sería no hay voto para nadie porque no representan nada en ese momento de lo que yo estoy tratando de hacer, que en mi opinión es eh, em, tienes que ver más allá de ti. Y es como muchas veces yo he dicho, yo tengo muchos compañeros que por supuesto la mayoría de mis compañeros son republicanos. Y entonces, ¿por qué? Yo les digo, en su momento a lo mejor tú estuviste en la clase baja y ahora que estás en este nivel, se te olvida el trabajo que pasaste y entonces, como digo, el egoísmo del ser humano. Entonces, por eso se convierte, como digo yo, en republicano. Yo siempre he dicho que aunque yo fuese billonaria, jamás podría yo ser republicana y no ayudar a la clase baja. Y entonces por eso pienso que TikTok para mí es, es algo extremadamente fundamental en este momento. Si él firma eso, ya como digo yo, le puso la tapa al pomo, es como que se acabó. ¿No pondrías en balance las otras buenas políticas y leyes que ha firmado el presidente Biden que ha afectado positivamente a la clase media y clase baja? Como por ejemplo, vamos a poner un par de ejemplos ahí. Por ejemplo, la ley de infraestructura, que fue de hecho bipartidista. Hubieron un par de, creo que 7 senadores republicanos votaron con los demócratas y todo este rollo, ¿no? Esa fue una ley bipartidista que nos ha ayudado no solamente a arreglar puentes, carreteras, infraestructura, internet.
Hoy día el Internet puede llegar a lugares remotos acá en los Estados Unidos, que uno piensa ser el país número uno del mundo entero, pero hay muchos lugares donde las personas no tienen acceso al Internet. Yo no creía esto, pero es real. Y también la ley de infraestructura tiene un aproximado de crear 1 millón de empleos más o menos anualmente, que eso también nos ayuda a las personas de la clase media y clase pobre. También podríamos poner otro ejemplo, el caso de la insulina, ¿no? Que hoy día cuesta $35 al mes, que anteriormente costaba cientos de dólares para muchos miles de pacientes, ¿no? ¿No pondrías todas esas buenas políticas de Biden en una balanza antes de decidir no votar por él simplemente porque firme esta ley para cambiar a TikTok como de dueño? No, y te voy a decir por qué no. Porque está muy bien que haya bajado, por supuesto, la insulina, eso me encantó. Pero yo digo, si no le das la oportunidad a las personas a que sean dueños propietarios ellos mismos, si ellos son dueños y hacen dinero, pueden pagar la insulina a cualquier precio. O sea, la forma que yo veo esto es que está tratando de decidir, no importa que esta es tu clase, no tienes oportunidad de poder sobresalir de esa clase. Porque no todo el mundo es un Bezos. Tú sabes que va a convertir sus compañías en billonarias. Entonces, la forma que lo veo es que está precisamente al contrario, obligando, como tú mismo dijiste, 1 millón de empleos o lo que sea, pero en la clase baja. O sea, no en decir, tienes una oportunidad de poder ser propietario, como aquí en TikTok vas a tener tu negocio. ¿Qué te gusta hacer? Pintar. Pon aquí a tus pinturas a ver quién te la quiere comprar y tú nunca sabes si te haces millonario con tus pinturas o artesanía o lo que sea. O precisamente vamos a suponer que decidiste hacer un tipo de negocio de servicio, como de piscina, de cortar grama, lo que sea. TikTok te ayuda para que las personas puedan verte más a menudo sin gastarte ese dinero en marketing que las personas tienen que gastar normalmente para que alguien sepa tú existes. O sea, ni Google Map te ayuda porque hay tanta competencia que en dependencia de cuántos ratings o lo que sea, saliste tú al principio o no saliste. Y TikTok ayuda a que tú puedas tener ese próximo nivel de vida que a la vez que lo quiten, eso no es posible. Entonces, en realidad no me interesa en ese momento cuántos empleos tú puedas hacer. Si los empleos son del mínimo wage, no estás ayudando a la larga a que las personas salgan de ese, como digo, de esa clase. No le estás dando la oportunidad. Y entonces, por ende, para mí, por eso es que no. Lo pierdes porque yo no quiero seguir aplastando a la gente. Yo quiero que las personas puedan sobresalirse. Claro, entiendo tu punto y es un buen punto porque este tipo de empresas que uno puede crear específicamente en TikTok es una empresa que tú eres el propio dueño, simplemente tienes la plataforma a tu favor, puedes trabajar desde tu casa, hacer las horas que tú quieras. Me pongo a pensar en una madre, ¿no? Que tiene un par de hijos en su casa, puede pasar más tiempo con los niños, y un hombre también, ¿no? No, pero Exacto. regularmente la madre es la que más cuida a los niños chicos, como yo. En el caso mío tengo un niño que tiene 3 años, ¿no? Entonces me pongo a pensar en madres así que tienen niños más o menos de la edad de mi hijo. Creo que se les hace mucho más fácil hacer este tipo de negocio. Estoy de acuerdo en ese punto, pero a la final veo que también tengo que poner en la balanza todo lo bueno que ha hecho el presidente Biden. Y ya estoy hablando de mi caso, de mi opinión. Y respeto mucho la tuya. Qué bueno que tengas el valor de decirlo y de la forma que lo piensas. Y tienes puntos muy interesantes, pero yo, en el caso mío, yo tendría que poner muchas cosas en la balanza que obviamente no podría eh, permitir que el fallido expresidente Trump gane, ya que todo esto, incluyendo TikTok y cualquier otras de las buenas medidas y políticas que ha puesto en marcha el presidente Biden, pudieran ocurrir bajo el fallido expresidente Trump, porque nos dimos cuenta durante su presidencia que fue un fracaso, ¿no? Para nosotros, específicamente la clase media, ¿no? Nos abandonó, nos dejó una deuda de casi 8 trillones de Ujú. dólares, que en 4 años eso es demasiado dinero, pero bueno, eh, yo haría todo lo posible para que él no ganara, pero sí, entiendo perfectamente tu punto. Ahora, como tú, hay millones de personas que han dicho que
no apoyarían al presidente Biden si firma esta ley para bloquear TikTok. Entonces, si esto ocurre, si él firma este lunes o esta semana, firma esta ley ya como ley, ¿tú crees que Biden tiene oportunidad de ganar? No sé, en mi opinión, no creo. En mi opinión, no creo porque, como te dije, eso, dos males no hacen uno bien. Y entonces, como mismo, Trump precisamente hizo tantas cosas malas. En mi opinión, lo que él está haciendo es poniéndose la soga al cuello. Si tenía una oportunidad de poder salir, de separarse de las cosas absurdas que hace un presidente como Trump, en mi opinión, va a demostrar que él también hace cosas absurdas y cosas que van a tener mucha repercussion, no sé cómo se dice en español, Repercusión. repercutar eh, por bastante tiempo recuperarse si eso pasa. Porque yo siendo TikTok no vendo la compañía. O sea, nadie puede obligarte o debería obligarte qué hacer con tu compañía. Aparte que hay muchos estadounidenses que son partes de dueños de la misma TikTok. Entonces yo digo, eso no es totalmente de China. O sea, el argumento que están haciendo para mí es tan vago, pero tan vago y en oposición va a afectar tanto que esto me recuerda cuando Trump iba a salir de presidente. Cuando Trump fue a salir de presidente, yo literalmente hice cola, una cola fuera de control. Te estoy hablando cuando, Estás hablando del 2016, ¿no? de 2016. Yo hice colas para estar segura de que él no fuera nada que ver. O sea, que eso no pasara. Terminó, por supuesto, obviamente, desgraciadamente, pasando. Pero recuerdo que una de las conversaciones que entre nuestros colegas y todos hacíamos era diciendo, las personas están votando por esta persona basado en el Apprentice. En el Apprentice Show, donde él demostraba a esta persona sobre un gran negociante y que la economía él la iba a hacer fantástica y que Obama no sabía dónde estaba parado y de que él verdaderamente iba a poner este planeta, Estados Unidos donde tenía que estar. Y si tienes una pregunta, mira el Apprentice y mira qué bien negociante soy yo, mira mi apellido, mira todas las compañías que tengo, mira todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasaba? En ese tiempo, eh, yo tenía compañeros, yo vivía por West Palm Beach, casualmente. Y tenemos compañeros que ellos trabajaban o tenían compañías que estaban trabajando, o sea, era bien cercano a cómo él en realidad manejaba sus negocios por detrás del telón, como digo yo. Y a muchas personas no le pagaba su dinero, o sea, es una persona falsa. Y entonces yo decía, las personas están votando basado en algo que no es real y no están viendo las consecuencias a largo plazo de que esto va a pasar. Y eventualmente pasó. Es como yo veo en este momento si Biden firma eso. En mi opinión profesional o sea, para uno ser, como digo yo, contador y poderle dar consejos a las compañías, tú tienes que poder tratar de predecir lo que es el futuro económico, ¿no? Porque para eso tienes que hacer un forecast. Vamos a hacer que quieres hacer una compañía, nunca la has hecho y tienes que presentar un business plan al banco. ¿Cómo el contador hace eso? Tiene que analizar todas las cosas, ver, o sea, esta compañía sí puede dar resultados. Te escriben un papel, más o menos, cómo puede ser el futuro. Bueno, eso es lo que estoy viendo yo con respecto a, él firma esto, la economía va a afectar mucho todo lo bueno que hizo. Es como es el dicho ese que dicen, lo que construyes con las manos lo destruyes con el codo. Eso es, en mi opinión, lo que él está haciendo si él hace eso con TikTok. A ese nivel pienso que es lo que va a pasar. Si TikTok no vende, que no creo que vaya a vender, y tantas personas se queden sin dinero. O sea, O sea que a la larga, o sea, económicamente hablando, no es una buena movida porque afectaría la economía en general. O sea, comenzaría con la microeconomía, ¿no? Con la persona como tal. Obviamente, esa persona. Hey, ¿qué pasó con mi cámara? Ok, ahí está. Se nubló de momento. No sé qué. Creo que fue que puse la mano ahí. Pero bueno,
en primer lugar le afectaría al individuo que tiene el negocio, pero poco a poco ya esa persona se queda sin poder monetario, no puede salir a comprar productos y por ende eso afectaría la macroeconomía y resultaría en una recesión, que es Como porque el las personas 2020. no van a estar comprando, ¿no? Exactamente, vas a tener vas a repetir el 2020. Porque el 2020, lo que salvó al 2020 fue cuando estabas en tu casa y no podías ir al trabajo y te votaron y todas esas cosas, ¿qué tú hacías? La gente empezaron a meterse a TikTok y empezaron la economía nuevamente. Y es lo que las personas no entienden, el nivel del poder de TikTok. No fue Facebook, no fue Instagram, fue TikTok el que ayudó a la economía, en mi opinión, en ese momento de recesión del 2020, con las personas comunes y corrientes que tuvieron la oportunidad de poder abarcar de cómo tener un income, una entrada, Exactamente. de poder pagar este mes mi luz, de poder pagar mi casa, mi carro, etcétera, etcétera. Y poco a poco, si voy creciendo más, voy a un crucero, voy a esto, voy a lo otro. O sea, en mi opinión, van a hacer reverse, van a reversar, eh, Revertir, sí. revertir todo lo que han logrado desde el 2020. Por eso es que digo que con lo que construyó con las manos, lo va a destruir con los codos si él firma ese problema con TikTok. Yo creo que las personas en realidad no entienden a qué nivel TikTok es poderoso. Si no lo fuese, Amazon no estuviera metido en todo eso. Exactamente. Amazon está preocupado, muy preocupado Súper. con el TikTok Shop. De hecho, por ejemplo, yo soy creador de contenido y lo que hago es política. No tengo tantos seguidores. La política realmente no es tan, y menos en español, no es tan... Pero bueno, gano algo en TikTok todos los meses que lo utilizo para, no sé, para guardarlo, para, no sé, para salir de vacaciones quizás puedo usarlo, pero también puedo vender productos de otras personas y gano una comisión, que eso es dinero extra que me entra a mí también, que regularmente no lo hago, pero lo he hecho varias veces y no me ha ido mal. He ganado, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Creo que había una camiseta que se vendió el año pasado que era negra. A mí me gustan las camisetas cómodas negras, así como esta. Y la puse ahí, gané creo que $300. Y bueno, $300 no es nada cuando lo ves en la economía de hoy en día, ¿no? Pero con $300 puedes ir a hacer tu mandado de la comida, puedes Exacto. comprar el supermercado, puedes pagar el teléfono, el bill del teléfono, puedes pagar la electricidad, o sea, en ese mes. No es, o sea, $300 no es nada, pero puedes hacer muchas cosas con eso, ¿no? Y la verdad, veo, yo que no me dedico al 100% a los contenidos en TikTok, veo el potencial que hay para las personas que sí se dedican y viven de eso, ¿no? Que sería desastroso una vez que le quiten el TikTok como existe hoy, porque yo estoy seguro que lo que va a ocurrir es, yo en eso sí estoy en desacuerdo contigo, yo creo que a la final TikTok va a tener que vender la mayor parte de la compañía a una empresa estadounidense y ahí es donde va a ser el principio del fin de TikTok, porque ya me imagino que, por ejemplo, Oracle, que fue una de las empresas que se mencionó que pudiera comprar TikTok, Oh, esta wow. gente se dedica a hacer software para diferentes compañías, enterprise y todo este rollo. Hacen Accounting. databases, o sea, bases de datos y todo esto. Eso es lo que hacen ellos. Ellos no entienden realmente qué es TikTok y yo estoy seguro que no permitirían que el algoritmo actual de TikTok se mantenga, por la precisa razón que hablamos anteriormente, que hay muchos políticos, muchos multimillonarios, mucha gente muy poderosa que no les conviene muchos de los temas que se hablan en TikTok y se hacen virales, como por ejemplo los temas de racismo. Yo he aprendido más acerca del racismo en los Estados Unidos en TikTok que lo que aprendí en la universidad acá. Porque acá en la universidad para cualquier carrera que vayas a estudiar, tienes que tomar las clases básicas estas, que a la final no te enseñan nada, y tienes que tomar 2 clases de historia, que a la final no te enseñan casi nada, porque lo hacen en 2 semestres nada más. En 2 semestres no se pueden aprender muchas cosas y obviamente hay temas que no se tocan, que estos temas solo lo aprendes con personas que realmente conocen y han estudiado
y han publicado libros al respecto, por ejemplo, con el tema del racismo, y otras personas que han leído estos libros, que se enteraron que existen estos libros y hoy en día están pasando la información en TikTok. Y entonces uno dice, déjame ver si encuentro este libro para leer acerca del racismo en los Estados Unidos que no conocía. Y esos temas, obviamente, no... Hay muchas personas poderosas detrás de todo esto que no quieren que estos temas se estén hablando en TikTok. Y yo estoy seguro que cuando TikTok venda la compañía, que esa es la parte donde yo estoy en desacuerdo contigo, porque yo sí creo que van a tener que venderla. No les va a quedar otra opción. Van a quitar el algoritmo como existe hoy. Por eso digo que va a ser el principio del fin de TikTok como lo conocemos hoy día. O sea, la aplicación estaría ahí. ¿Ok? La aplicación va a estar. Eso es lo de menos. Ahora, pero no va a tener el mismo funcionamiento que tiene hoy día. Como tú dijiste, la forma tan fácil que puedes crear una empresa y vender productos y vivir de eso. Y la forma tan fácil que TikTok te conecta con el niche, el nicho tuyo, ¿no? Y hay para todos los nichos. En TikTok hay para todo el mundo. Hay personas que hacen política como yo. Hay personas que hablan de finanzas como tú. Hay personas que hablan de historia. Hay personas que hablan de la vida cotidiana. Hay personas que hablan de viajes. Y todo. Y es fácil cómo tú te puedes conectar tan fácilmente con ese creador de contenido y viceversa, ¿no? Oye, ya tenemos, wow, el tiempo se fue rápido. Eso quiere decir que he estado eh, disfrutando esta conversación y ya Gracias, tenemos una Iván. hora. No te quiero quitar más de tu tiempo. Regularmente hago el podcast por una hora más o menos, pero antes que te vayas, me gustaría preguntarte, ¿qué tú crees de estos trompistas, especialmente compatriotas nuestros, cubanos, que están en el sur de la Florida? Tú dijiste que vives en Florida. ¿Qué tú crees de estas personas? Y hablo de ellos porque están muy cerca a nosotros en el sentido de que son compatriotas. Que una vez en Cuba eran comunistas y decían viva Fidel, viva Raúl, y todas estas slogans, ¿no? Ya, Que regularmente repiten acá en seremos el como lado el ahora Che. de la extrema derecha, pero hacia Trump, ¿no? Anteriormente estaban en la extrema izquierda, ahora están en la extrema derecha. ¿Por qué tú crees que existe este switch, este cambio tan repentino de una persona que casi toda su vida en Cuba fue comunista, entre comillas, porque a la final no hay comunismo en Cuba, pero bueno, defendieron ese régimen y hoy en día quieren defender a una persona o están defendiendo a una persona que es un aprendiz de dictador como lo es el fallido expresidente Trump? ¿Por qué ocurre este cambio tan brusco de un extremo a otro? Yo creo que todo tiene que ver relacionado con la palabra demócrata y democracia. Fidel usaba mucho esa palabra en todos sus discursos. Fue como él convenció, como digo yo, a las masas, diciendo que en Cuba iba a haber una democracia. Y entonces pienso, porque cuando hacía mis TikTok en la cuenta que me cerraron los fanáticos trompistas, que era cómico ver como al principio les interesaba mi tema, pero a la vez que dije que era demócrata o trompista, empezaron a bombardearme y hasta eventualmente cerrarme la cuenta, que por eso tengo una cuenta nueva. Y precisamente uno de los temas que le hablé con ellos eran de que cuál era el problema con la palabra demócrata, o sea, cuál era el problema. Y para ellos la palabra demócrata es equivalente a comunismo por la democracia y todas las cosas que Fidel decía. Entonces yo les he tratado de explicar de que esto es a Democratic Republic. Yo les dije a ellos, ¿qué tipo de gobierno? Yo les pregunté para que ellos trataran, les di la oportunidad de que como que cayeran, ¿no? Y les dije, ¿qué tipo de gobierno tú crees que es Estados Unidos? Y su palabra fue republicano. It's a republic. A lo cual yo les dije, te falta una palabra antes de esa. Y la palabra antes de esa es a democratic republic. O sea, que si estás escogiendo ver solamente la parte de republic sin entender lo que es democratic, que precisamente es lo que le da al pueblo la oportunidad de poder votar y escoger a tu presidente. Sin el democratic
part, o sea, la parte demócrata, no sé cómo se dice eso en español, de ese tipo de gobierno, no podrías votar en primer lugar. So, tener ese odio por esa palabra, por ese tipo de concepto, es ir en contra de lo que es la razón por que te fuiste en primer lugar de Cuba, que era poder tener el voto a decidir quién es presidente y quién no es presidente. Cuando yo empecé a tratar de explicar eso, es increíble la cantidad de personas que discutía de que eso no era. Yo literalmente le ponía hasta print screens del gobierno, donde lo dice ahí claramente, la definición. Y ellos decían que yo estaba inventando esa información. Entonces lo que yo pienso es que desde antes de que lleguen aquí a Estados Unidos, ya los que no saben les enseñan lo incorrecto a los que están allá y desde que llegan el día uno, que no saben absolutamente nada, nada de lo que es aquí, la política, ni nada por el estilo, ya ellos son republicanos. O sea, ellos no le dan la oportunidad de escuchar nada que tenga que ver con demócratas. Automáticamente son republicanos porque demócrata es lo contrario en su mente y es equivalente al comunismo. Y entonces no tienen la mente abierta para escuchar a las personas. Precisamente no te puede sorprender porque si no tuvieran ese tipo de mentalidad, si ellos tuvieran la mentalidad abierta, Fidel nunca hubiera ejercido, ni hubiera durado por tanto tiempo. Pero el cubano, como digo yo, a la vez que lo convences de una cosa, son como los caballos. Muy difícil que ellos puedan entender, virar, no, es eso hasta el final del mundo y entonces por eso no evolucionan. Y entonces el resto del mundo que trata de explicarle algo de lo contrario, eres comunista, no te puedo escuchar, o sea, no te entiendo tu lenguaje. Por eso en esta nueva cuenta, como hoy, no he hablado de política hasta hoy. Hoy hice un video y general, que una de las razones por qué separé mis dos cuentas, dije, es imposible tratar de tener una narrativa, hablar con las personas, debatir. O sea, ese es el punto de Estados Unidos. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, como mismo tú me dijiste, bueno, yo creo que va a cerrar TikTok. ¿Tú te imaginas que te diga, Apolo, no quiero hablar más contigo porque cómo tú puedes pensar semejante cosa? O sea, eso es una persona que no está dispuesta a escuchar y ver, déjame ver, ok, a lo mejor tiene sentido, déjame entender por qué, cuál es tu punto de vista. Eso es imposible con nuestra comunidad, casi imposible. Entonces, yo hice hoy precisamente un TikTok general. La única pregunta que les hice fue, no importa de qué partido tú seas, ¿qué tú crees? ¿Deberíamos de tener un límite, como mismo tenemos un mínimo, de cuándo las personas pueden votar o ser presidente o estar en cualquier tipo de posición en el gobierno? General, automáticamente llegaron los trompistas, por supuesto, a hacer sus comentarios, a los cuales le dije, no estamos hablando de partido, no estamos hablando, enfócate en la pregunta. La pregunta es, ¿deberíamos tener un límite? ¿Y por qué surgió la pregunta? Porque precisamente estaba en un debate ayer con alguien que vive en Cuba, alguien que vive en Cuba, que ni vive aquí, y estábamos hablando y el comentario que primero me dice, porque no me gusta hablar de política con ciertas personas, me dice desde Cuba de que gracias a mi presidente Biden no tienen la oportunidad de venir aquí por todas las leyes que han armado y todas esas cosas. O sea, las personas que no sé si, bueno, me imagino que sabes, que tienen la ciudadanía española ya no pueden venir aquí a Estados Unidos como antes. Entonces, con esa invitación de esta, no me acuerdo cuál era el nombre, no pueden hacerlo más. Entonces, por eso es que no, por culpa de Biden, por eso no puedo, los demócratas y todas esas cosas. Y yo le pregunté, ¿en realidad entiendes la razón del por qué? ¿Sabes lo que es republicano o demócrata? Y la respuesta fue que en realidad no le interesaba, o sea, que en realidad lo único que le importaba era que ninguno de los dos sirve, pero menos los demócratas, a los cuales yo respondí, pues yo estoy muy agradecida porque gracias a los demócratas, los cubanos estamos donde estamos, a pesar que pongan las leyes que ponen, porque gracias a los republicanos son los que quieren quitar esas oportunidades, ya sea para los mismos cubanos, como yo les digo, Ujú. o cualquier otra persona. Entonces, la respuesta fue, bueno, a la edad que tengo, en realidad no me interesa quién salga, quién no salga o lo que sea. Y entonces yo digo, hay muchos cubanos que tienen esa edad
aquí. Pasan 5 años y votan y no saben ni por lo que están votando. Y eso son los que afectan entonces al resto del mundo que en realidad jamás entendieron nada. Entonces mi punto era, deberían de tener un límite de decir, ok, si te retiraste, no me interesa de qué país sea o lo que sea, el mismo Estados Unidos, te retiraste, entonces tienes que retirarte de todo. Retírate hasta de votar. Porque entonces tú no puedes decidir los 20 años o 10 años que te queden en esta vida a la hora del retiro por los que todavía les faltan 60 años por vivir, que no piensan como tú. Es un mundo diferente y muchas personas no evolucionan al mismo tiempo, o sea, que no pueden entender hoy, ni mucho menos el mañana, porque en cierto momento de nuestra edad nos quedamos, como digo yo, estancados. No por gusto tienes que retirarte del trabajo, porque ya no tienes la capacidad, por ejemplo, de aprender un software nuevo y competir con esa nueva generación. Entonces, por eso yo digo, ¿cómo es posible que estas personas voten? Incluso una de las últimas fanáticas que estuvo en mi otro TikTok, que ella era una señora súper mayor, cubana, aquí, y todo su TikTok era sobre que Trump era todopoderoso Jesucristo, y ella vino a mi TikTok, allá sabes, te podrás imaginar, a atacarme, y cuando yo vi toda su página me doy cuenta que esa persona no está ni tan siquiera coherente en las cosas que dice, pero vota. Entonces yo digo, ¿por qué le permitimos a una persona de esa mayoría de edad votar cuando a lo mejor ni se acuerda el nombre de su hijo, de su nieto o lo que sea, o lo que hizo ayer, pero va y vota? Sin embargo, decimos que las personas no pueden votar hasta los 18 años porque no están aquí de todo en el cinco sentidos en la mente. Cuando en realidad tenemos la mente más fresca. Que tengamos las hormonas revueltas, ok, pero tenemos más lógica, en mi opinión, que una persona ya mayor de cierta edad que todavía vota. Y nada, eso fue el único TikTok que hice hoy sobre política, y es algo que trato ni de tocar en esta cuenta porque pienso que afecta a que otras personas escuchen lo que trato de decirles en cuestión de economía. Y cuando yo empecé a hablar de Trump en mi otra página, que era de economía también, de la vida regular y todas esas cosas, o sea, las experiencias de lo que es, viniste inmigrante, déjame decirte todas las cosas que a lo mejor no sabes, terminó cerrando mi cuenta y no poder darles toda esa información porque decidí explicarles que Trump, olvídate si eres republicano o demócrata, Trump, él, no es negociante. Y como es de finanzas, te trato de explicar de que si vas a votar por un republicano, hazlo por un republicano, no lo hagas por Trump pensando que es negociante, porque esa base, si es la única base que tienes, está incorrecta. Y ese fue mi error garrafal en esa cuenta, porque ahí me di cuenta al nivel de que no hemos evolucionado como cubanos, llegando aquí, de todo lo que hemos pasado, seguimos estancados en el mismo momentico. O sea, la mente no ha cambiado. No, definitivamente no. Y te das cuenta con los cubanos que apoyan al fallido expresidente Trump. Porque por otro lado hay muchos cubanos como tú y yo, eh, cientos de miles que no somos republicanos y menos trumpistas, ¿no? Y de hecho hay muchos que fueron republicanos por muchos años. Por ejemplo, Sacha Tirador, que es muy conocida allá en el sur de la Florida, fue republicana toda su vida. Pero obviamente viendo el desastre, cómo el fallido expresidente Trump destruyó prácticamente el Partido Republicano. Por eso yo le llamo el Partido Republicano trumpista, porque es más trumpista que republicano. Y eso lo vemos todos los días. No es algo que pueda sorprender a nadie. Personas como Sasha, ¿no? Hay cientos de miles de cubanos que una vez fueron republicanos y ahora son demócratas porque se han dado cuenta que el único partido que realmente eh, promueve los valores del país, incluyendo valores republicanos, que una vez los republicanos decían tener, ¿no? Como por ejemplo el Partido de las Libertades Individuales. Ya no lo es. El Partido Republicano no es el Partido de las Libertades Individuales cuando en cada estado donde ellos tienen la mayoría le quitan las libertades a las minorías, como por ejemplo las mujeres. Exacto. Aquí en Texas, por ejemplo, en el tema del aborto, y eso es un tema grandísimo que no lo voy a tocar porque ya nos pasamos un poco, no quiero quitarte más tiempo.
Lo que quiero decir es que esta gente ya no es el partido que era antes, ahora es el partido republicano trumpista, donde hay ese grupo de personas, como tú dices, que tienen la mente cerrada, ya ellos están codificados a arrodillarse frente al fallido expresidente Trump y solamente creer lo que él dice sin saber que todo lo que él dice es mentira. Todo lo que él dice es absolutamente falso. Pero bueno, oye, disfruté muchísimo estar aquí contigo esta hora. Hablamos de muchos temas y al principio toda la educación que nos diste de finanzas estuvo buenísima. Así que ojalá y se repita. Yo este podcast lo voy a hacer repitiendo las personas que vienen porque no quiero invitar a personas que vengan acá a decir nada. He invitado, y de hecho ya he invitado a 2 republicanos, pero son republicanos moderados, no son trumpistas. Y con esas personas sí podemos tener una conversación así. Pero bueno, la próxima vez que tengamos el podcast, ojalá y sea allá cara a cara. Yo pienso ir a dar un recorrido por allá, por Florida, porque tengo tantas personas, tantos amigos allá que quiero hacer un podcast cara a cara. Ojalá y lo podamos hacer contigo también. Pero bueno, muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, seguimos en contacto, ya sea por teléfono o a través de TikTok. Gracias a ti por tenerme aquí y por escuchar lo que muchos no quieren escuchar. Exactamente. ¿Dónde te pueden seguir para que sepan cómo se llama tu cuenta en TikTok para las personas que decidan seguirte? Aloha Jenny. Aloha Jenny. Ok, perfecto. Bueno, cuídate entonces y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Chaito. Cuídate. Bye.